los que estuvimos la semana pasada y los que no estuvimos la semana pasada, espero que hayamos escuchado la enseñanza del domingo pasado. ¿Por qué es importante esto? Porque yo le preguntaba al Señor, porque estamos viendo las puertas, y de hecho espero Dios que me permita alcanzar a ver una de estas parábolas de la segunda puerta. Le comentaba, Señor, ¿por qué vimos lo del arca? Y pues así que ¿qué tiene que ver el arca con esto? Y cuando uno sigue estudiando y preparándose, es un mundo de información en cómo el Señor te sigue mostrando y te va diciendo por dónde tienes que ir. Y hoy quiero tocar un tema rapidísimo sobre esto para meterme al tema de la segunda puerta, ¿sí? Y quiero que pongamos atención a lo que vamos a estudiar, ¿amén? Ok, ¿se acuerdan que nos fuimos a 2 de Samuel 6? Bueno, vamos a 2 de Samuel 6. No lo voy a volver a enseñar, ya lo enseñamos. Nada más lo vamos a leer. 2 de Samuel 6, 6:1. ¿Vamos bien? 2 de Samuel 6:1. Gracias, Jesús. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Se acuerdan que esos 30,000 eran qué? Líderes, eran personas que conocían de la palabra, como tú y como yo, que conocemos de la palabra. No buscó a personas inconversas o que no conocieran o que no tenieran comunión. ¿Sí? Fueron personas que sí tenían comunión, ¿ok? Luego dice aquí, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado de la casa, no ala, es de la casa, ¿ok? Y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo, ¿ok? Aquí eso ya lo estudiamos la semana pasada, no me quiero entretener en eso. 4. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel lanzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Se acuerdan que hablamos que no importa cuánto nos esmeremos en alabanza? Si estamos contaminados y viviendo una vida como nosotros queremos, de nada te sirve todo lo que podamos cantar. ¿Sí? No impactamos al Señor, no nos equivoquemos. A veces creemos que con levantar las manos, que con estar aquí de una manera muy reverencial, estamos impresionando al Señor. No es así. Nosotros impresionamos al Señor con el testimonio que damos, con nuestra forma de vida. ¿Ok? Y luego dice aquí, cuando llegaron, ¿sí?, a la era de Nacón, que significa valle, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Hay otra traducción que dice, se sacudían. ¿Sí? Entonces ahí entendimos que nosotros nuestra función no es ayudar a Dios. ¿Sí? Él no necesita nuestra ayuda. Nosotros le necesitamos a Él. Él nos usa, ¿sí?, para hacer crecer su reino, nos usa para muchas cosas, pero realmente la obra Él puede hacerla con cualquier persona. Somos bendecidos con el hecho que nos escoja el Señor. ¿Amén? Entonces, seguimos aquí. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Aprendimos que no fue porque lo tocó tanto, sino porque estaba contaminado. Tú y yo sí estamos contaminados, y cómo llega a terminar la misericordia de Dios. Que no juguemos con la misericordia de Dios porque tiene fecha límite, eso ya lo vimos. Y se entristeció David por haber herido. Aquí es interesante porque hay otra traducción que dice se enojó. Aquí dice se entristeció, pero hay otra versión que dice que se enojó. Se enojó David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. ¿Alguien recuerda por qué se enojó? ¿Se acuerdan de por qué se enojó David? Porque murió Usa. Pero ¿se acuerdan qué estaba viendo David? ¿Qué ocurrió con David? David estaba viendo el qué, más no el cómo. ¿Sí? Entonces el problema no era tanto de Usa, sino, bueno, Usa tuvo su responsabilidad personal, pero también el problema es que no se fijaron en el cómo. ¿Sí? Seguimos adelante. Temiendo David a Jehová aquel día, ¿sí?, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Se preguntó. Entonces ya cuando te preguntas es porque te vas a estudiar y te vas a dar cuenta que no tendrá que venir ni en carro ni en bueyes.
Había una instrucción muy específica cómo tenía que venir el arca y tenían que apegarse a esa instrucción. Bueno, dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom. Ok, 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, ¿sí? Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Ahí voy a empezar desde ahí en inicio, que es donde nos quedamos la vez anterior. Qué importante, hablamos que estuvo 40 años el arca en el desierto. Después de que fueron los filisteos y ganaron y todo lo demás, se la llevaron el arca, luego se la regresaron, ¿sí? A Abinadab, ¿se acuerdan? Sí, eso está ahí en la palabra, lo estudiamos. Y una vez que se lo regresaron, ¿cuánto estuvo con Abinadab? 20 años. 20 años. Después de eso, ¿se le iban a llevar una buena intención de David? Sí. Muy buena intención, ¿sí? Sin embargo, no estaba respaldada por el Señor al 100%, ¿sí? Entonces, acuérdense que no podemos vivir como cristianos con buenas intenciones, no es suficiente. No es suficiente vivir con buenas intenciones. ¿Cuántos tenemos buenas intenciones? Muchos, ¿sí? Pero no es suficiente. Sabemos qué tenemos que hacer, pero es importante el cómo sí quiere el Señor que lo hagamos. Bueno, después de esto, se la llevan a Obed-Edom, ¿sí? El Geteo. ¿Y cuánto tiempo está ahí? 3 meses. 3 meses. Y dice la palabra que en 3 meses, ¿qué pasó? Lo bendijo. Lo bendijo. Y no nada más lo bendijo a él, dice, sigue leyendo, dice que lo bendijo a él y a toda su casa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ok, entonces, después de que se llevaron de Obed-Edom el arca, fue a dar con David, ¿sí? Pero no había todavía un tabernáculo, o sea, un templo como tal estructura, y estuvo con él 40 años, ¿sí? Mientras se edificaba el templo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso son en cuanto a los tiempos. Ahora, cuán importante es entender, ¿sí? Que no es los dones y habilidades que el Señor nos da, son importantes, pero cuando están cubiertos con la sangre del Cordero. ¿Qué significa? Cuando sé que tengo dones y habilidades, pero le pregunto al Señor cómo quiere que los utilice. Ahí son de bendición. Cuando no estamos fuera de su cobertura, ¿sí? Entonces el plan de Dios es que nosotros estemos bajo su cobertura. ¿Cuántos de nosotros sabemos, ¿sí? Que nuestro matrimonio tenemos que mantenerlo firme, tenemos que estar en comunión, ¿sí? Pero sabemos qué tenemos que hacer, cómo educar a nuestros hijos, ¿sí? Pero no le hemos preguntado al Señor el cómo. ¿Cuántos sabemos, tenemos dinero, trabajamos, llega una provisión, pero no le preguntamos al Señor el cómo? Y dentro del cómo que entran muchas cosas, ¿sí? El cómo que entra, a ver, ¿quién me puede decir que entra en el cómo? Ok, yo recibo mi salario, el Señor me bendice con dinero y provisión y extra también. ¿Y qué es bueno? Es bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero también me dice el Señor de cómo lo maneje. ¿Cómo dice que lo debo manejar? ¿Mande? ¿Cómo lo debo de manejar? Con sabiduría, lo que es de César al César, lo que es del Señor al Señor. Dice que si el Señor te pone para que des ofrendes, ¿sí? Que no te fijes a quién le das, tú nada más da y hasta ahí termina tu función. La demás es responsabilidad a quien se lo des, ¿sí? A veces queremos nosotros compartir un atún y quiero que lo haga en crema. Bueno, pues si no le gusta la crema, nuestra función no es cómo lo vaya a preparar, mi función es, el Señor lo puso, yo te lo pongo, tú sabes lo que haces con el atún. Es más, a lo mejor hay personas en las tortas ahogadas, tú le regalas una torta y la pones en una bolsa. ¿Cuántos dicen que hay gente que se come las tortas en bolsa? Por ahí me ha dicho que saben buenas, yo nunca lo he probado. Hasta se me hizo agua la boca. Pero ¿qué pasa? Que agarra la torta yo nunca he probado una torta y la muerde y se agarra mordiendo, le quita todo ahí mojado y todo revuelto, ¿ah? Y yo le voy a decir, no, yo te disparo o yo te ofrendo una torta, pero no te la vas a comer así. Mira, hay una situación bien curiosa, te lo doy como testimonio. Aquí está mi esposa y mi suegro. Recién que yo conocí a mi esposa, cuando llegué con mis suegros, pues estaba muy temeroso, ¿ah? Y luego aparte de mi suegro muy imponente, se ponía así bien serio y cuidado. Y llegaba yo, y me acuerdo una vez que nos invitaron a comer unas tortas ahogadas. Y estaba sirviendo las tortas ahogadas, estaba mi cuñado, ¿sí? Y llegamos y le digo, no me acuerdo si era mi esposa, a quien le dije que si me podía dar un tenedor, no sé si se recuerdan ese evento. Yo creo que sí se pueden acordar de él. Y decía, y todos se me quedaban viendo como que, ¿un tenedor? Un cuchillo, según yo muy acá. Pues la torta ahogada no se come con tenedor, pero si yo quería comérmela, mi suegra me llevó mi tenedor y mi cuchillo, y pues tú cómetela, ¿sí? Y todos agarrando la tortita con los dedos y todo. Y van a decir, ay, pues para quedar bien con el suegro, ¿verdad? Pero pues al rato terminé más quemado que bien. A decir, ¿qué onda? Quiso lucirse. Muchas veces así es. El Señor nos quiere bendecir, pero pregúntenemosle cómo, ¿qué quieres que haga con esto? El día de hoy me llegó este marcatexto, ¿para qué quieres? ¿Para qué me lo diste, Señor? ¿Qué voy a hacer con él?
¿Qué voy a dibujar con él? Eso es lo que tenemos que preguntarle, pero es una pregunta que a veces no hacemos. ¿Sí? Ahí me llegó el video exactamente, vámonos de vacaciones. ¿Le preguntaste si tenías que salir de vacaciones con él? Ahora, sí, me dijo que sí. ¿Le preguntaste a dónde? Porque a lo mejor me dijo, vas a agarrar el 50% y te vas de vacaciones y el otro 50% guárdalo, porque la próxima semana, ¿qué crees que va a pasar? Ajá, vas a tener alguna situación de salud y vas a pagarla con ese 50%. Pero ¿cuántos de nosotros nos ha pasado eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo David? Fue y consultó. Se equivocó, pero fue y consultó. Y ya que se consultó, tomó la decisión. Bueno, cuando el Señor viene a nuestras vidas y nosotros somos obedientes a su palabra, hay una bendición que cae sobre mí, personal, y esa bendición que cae sobre mí empieza a bendecir a los que me rodean. Amén. Ahorita decía mi esposa lo que el Señor le marcaba exactamente. A veces confiamos en las personas, ¿sí? El Señor le estaba mostrando a mi esposa que no debe de confiar en mí, debe de confiar en Él, porque Él es el que va a hacer la obra, ¿sí? Y yo a veces oro por mi esposa, también le digo, ¿sabes qué, Señor? Tu obra, porque no nos corresponde a nosotros cambiar a las personas, no es nuestra función. Y a veces queremos ayudarle a Dios, ¿sí? Tratando de cambiar a las personas. No, nuestra función no es redimir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero nuestra función sí es ir con el Señor, recibir la bendición, y como Obed-Edom recibió la bendición, ¿sí?, del Señor, ¿y qué hizo? Se gozó tanto en la bendición que el gozo que él tenía se contagió a todos los demás. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos contagiando a los demás de la bendición que el Señor trae, el gozo, la plenitud? Y tenemos que estar contentos. El Señor es bueno, el Señor es grande, es poderoso. Y aún el enemigo, los espíritus malignos están sujetos a sus pies. Y es mi papá. Es como para que tú y yo estemos hasta chinitos de la piel. En lugar de estar viendo si hace, si no hace, si dijo, no dijo, si está como lo dijo, no está como lo dijo. Dejémonos de cosas de ese tipo, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Y Obed-Edom, cuando recibió el arca, lo sintió, y no nomás lo sintió, lo hizo suyo, lo hincó en su corazón y no dejó que nadie se lo quitara. Y luego seguimos leyendo. Y fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. ¿Y qué? O sea que le bendijo a Obed-Edom en lo espiritual, en lo emocional y en todo lo que tenía, ya en lo material. El Señor sabe tus necesidades y las mías, más que ni tú ni que yo. Pero si no vamos a Él, si no le pedimos consejo a Él, entonces estamos haciendo lo que nosotros creemos. ¿Y es buena intención? Sí, pero no es suficiente. No es suficiente para recibir la bendición celestial, la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Y luego seguimos leyendo aquí. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado, bueno, me retrasé, dice aquí, todo lo que tienen, a causa del arca de Dios. ¿A causa de qué fue bendecido? Iglesia, a causa de la gloria de Dios somos bendecidos. O sea, no le presumas a nadie más que eres muy listo. No le presumas a nadie más que eres muy hábil para hacer las cosas, porque por la gloria de Dios somos bendecidos. Yo conozco personas que son buenísimas como abogados y no tienen trabajo, pero no están dispuestos a irse a los pies de Cristo. Tenemos que aprender a ir a los pies de Cristo. O sea que con esto podemos entender que la humildad es importante. Yo no tengo que venir a presumirte lo que yo sé o no sé. Vienes y paras y te pones al servicio. El Señor está tocando nuestros corazones para que muchos de ustedes ya vamos a empezar a activarlos. Algunos que los teníamos descansando ya van a empezar a activarse. Y vamos a ser bendecidos en la medida en la que ustedes se pongan a los pies de quien les va a levantar. ¿Me doy a entender? Entonces, ya vamos a empezar los martes y vas a ver otras caras. Ay, pastor, ¿por qué no me dijo que iba a compartir el hermano Miguel Ángel o Lucas? Pues, ¿por qué tengo que decir? Es una enseñanza, no tengo por qué avisar quién va a enseñar. Nos metimos y, órale, ¿ves? ¿Cada quien comparte de manera diferente? Sí. Gloria a Dios por eso. Porque el Señor nos da de muchos sazones. Pero la carne es la misma, nomás de un sazón diferente. Entonces, yo no me voy a poner a decirle a Miguel Ángel o a Lucas o a los que vienen, porque ¿cuántos dicen yo quiero? Amén.
Ay, se la pensaron, ¿verdad? Qué bueno que no contestan robotizados. Amén, ¿ah? ¿Sí? Y ahora te vamos a ver, imagínate qué precioso que un día abras en el internet el martes y pum, se abra y veas a uno de los jóvenes. Ay, bendito sea el Señor. Y todos. Y no solo esto, que te dejes impresionar por Dios por medio de ese joven. ¿Por qué tienen que ser siempre nada más los adultos? Pero ¿sabes qué necesitamos? Un obededón. Que sea impactado y penetrado por la gloria de Dios, sea tan gozoso y tan lleno de la presencia de Dios, que ¿sabes qué? Doy lo que el Señor me dio. Es que a veces nos estresamos porque ¿qué voy a dar? No es tuyo. Entonces yo voy con el Señor y le digo, ¿qué voy a dar? Y Él te da para que des. Pero a veces nos enfocamos más en lo que ¿qué quiero dar y cómo lo quiero dar? Oye, pero ¿y el hermano que está en la esquina para que no se duerma, cómo le hago? Ora. Yo puedo estar orando aquí platicando contigo, Hashandahai, y le digo, levántalo, Señor, y zunga se cae, levántalo, siéntalo. Yo no voy a ir a tumbarlo, ¿estás de acuerdo? El Señor nos va a levantar. Entonces, cuán importante es que, y seguimos leyendo, aquí dice aquí, en la casa de Edam y toda la ciudad de Dios. Dice en el 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Fíjate qué interesante, estamos dando 6 pasos, es aproximadamente 2 metros. Eso nos habla que iba el arca y había sangre atrás y había sangre adelante. Daban 6 pasos y había sacrificio. Tú y yo tendríamos que dar 6 pasos y sacrificio, gratitud. Me fue bien en el trabajo el día de hoy, 6 pasos, gracias Señor, bendito sea tu santo nombre. ¿Sí? Estamos hablando aproximadamente 2 metros. Gracias papá, el día de hoy estamos comiendo, gracias Señor. Voy a obrar al baño, gracias Señor. Pues algo de gracias Señor. Eso tendríamos que estar haciendo, clamando la sangre de Cristo adelante y atrás. ¿Sí? Y es lo que hacían ellos. Y seguimos aquí. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, ¿sí? Y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sin sonido de trompeta. Pregunto, ¿cuál diferencia existiría entre la alabanza que estamos escuchando ahorita y la alabanza que eventó antes? ¿Se acuerdan que antes empezó a alabar y a danzar para el Señor cuando la llevaban en el carro? Es que dice con todas sus fuerzas. Fíjense bien, ¿las dos eran alabanzas del corazón de David? Sí. La diferencia es que una sí llegó y otra no llegó. La alabanza que estaban cantando cuando lo llevaban en el carro, ¿sí? Y se iba a caer y lo tocó Usa, esa alabanza no se escuchó. ¿Por qué? Porque no estabas conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú y yo no estamos... Es más, si yo te digo ahorita, voy a poner este micrófono y no lo prendo, ¿funciona? ¿Por qué no? Porque no está conectado a la luz. Este lo desconecto de aquí. ¿Funciona? No, porque no está conectado. Posiblemente podría gritar y se oye por mi voz, no por esto. Tú y yo tenemos que conectarnos. Si tú y yo no estamos conectados, ¿qué es conectarme? Es hacer la voluntad de Dios, no la tuya ni la mía. Y a veces, desafortunadamente, muchos en Cristo estamos peleándonos unos por otros por nuestra voluntad. Porque si tú y yo estuviéramos conforme a la voluntad de Dios, ni tú y yo estaríamos peleándonos. Ni tú y yo estaríamos discutiendo. Porque la palabra no es para discutir, es para crecer. Y si estamos en el mismo espíritu y tú y yo, en lugar de decir algo, voy al Señor y digo, a ver Señor, ¿qué pasó con esto? Y Él me muestra, entonces yo regreso y digo, ¿sabes qué, Señor? Seguimos caminando, con gratitud, con gozo. ¿Vamos bien? Somos bendecidos, ¿verdad? Y dice aquí, en el 16, y ahí terminamos esto, dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio, ¿quién? ¿Que qué hacía? Y le menospreció en su corazón. Ok, fíjense bien. ¿Cuántos estamos menospreciando a los que están alrededor? ¿Cuántos menospreciamos a los que están a nuestro alrededor? ¿Por posición? ¿Por habilidades? Porque yo oro en lenguas y digo, hasha, hasha, y el otro, kisi, 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 kisi. Y podemos menospreciar al hermano. Porque el hermano a lo mejor usa el pintarrón y el otro no, el otro usa desde aquí. Déjame dibujarlo, PowerPoint, no sé. Y menospreciamos al otro. O llega un pastor invitado y menosprecias a la otra persona que está aquí. ¿Sí me van a entender? ¿Cuánto lo hacemos?
¿Qué provocó el menospreciar lo que el Señor está poniendo? ¿Qué provocó en esta mujer? Pues estéril. Esterilidad. Cuando tú y yo, fíjate bien, cuando tú y yo estamos en esa postura, produce esterilidad personal. Me convierto en algo que era, pero soy estéril, ya no produzco lo que tenía que producir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haríamos si yo digo, yo estoy en contra de esto, estoy haciendo aquello y me empiezo a convertir en estéril? No sé si lo hayan sentido, espero en el Señor que no. ¿Qué dices, Señor? ¿Y qué hay con mi vida? Señor, ¿qué voy a hacer? O sea, está bien, o sea, yo te conozco, leo, pero ¿qué más hay? Yo no digo que no esté aprendiendo, porque estoy aprendiendo tu palabra, yo leo en la casa, estudio, tengo mi devocional, pero ¿qué más hay? No sé si hayas preguntado eso, ¿qué más hay? Y nos empezamos a atorar, no podemos empezar estéril. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú y yo dejamos de ser estéril cuando estamos en la presencia, en la gloria de Dios, conectados. Si no estoy conectado, este micrófono es estéril. Y tú y yo dejamos de ser estéril cuando nos conectamos. El Señor no nos conecta a fuerza. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser conectados. Pero a lo mejor cuando lo conecto hace una chispita y te da toques. ¿Cuánto le tiene flojera a los toques? A veces se da que decir como que eso da toques. Ay, no. ¿Cuánto de eso? Pero si tú sabes que al principio me va a dar toque, pero lo agarro y eso va a traer bendición a mi vida, agárralo. Y a veces son toquecitos bien, y hasta así llega, porque estamos bien corrientes nosotros. Y llegamos bien corrientes con el arca del Jehová, y el arca de Jehová está bien limpio y hacemos corto. Pero si dices, sabes que Señor, no como usa, tocándole, queriéndole ayudar, sino humildemente, Señor, aquí estoy. Me necesito conectar a ti para ser fértil, porque si no voy a ser estéril. Pregunte y no contesten. ¿Cuántos estamos estériles? Ojo, estéril no significa que no prediques. Estéril no significa que no des clase. Estéril no significa que no estés haciendo cosas en la iglesia. Eso no es ser estéril. Estéril es en ti. ¿Hay gozo? ¿Hay las características, los frutos el fruto del Espíritu en nosotros? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos siendo plenos? ¿Cuántos están gozosos aquí? Y si le preguntaras al que está a un lado si te ve gozoso, ¿qué te contestaría? ¿O nada más estoy gozoso yo cuando vengo a la reunión aquí? En esta semana, gloria a Dios, tuve la oportunidad de regresar a mi oficina. Por ahí mandaron un mensajito y me puse a orar. Y el Señor me dijo, regresa. ¿Sabes a dónde me mandaron? A una esquina. Antes yo coordinaba, ahora ¿sabes qué soy? Lo que coordinaba. O sea, al revés. Ahora me coordinan a mí. Ahora ¿quién me coordina a mí? A quien yo coordinaba y a veces le llamaba la atención. ¡Gloria a Dios! Pero el gozo, a mí no me lo quitan. ¿Me doy a entender? Entonces voy y me meto en mi lugar. Y de hecho, yo le decía, Señor, hijo, le va a venir una situación en donde todos van a... Hijos muy carrillas. Y dije, pues va a venir algo muy fuerte allí. Ayúdame, Señor. Porque son fuertes, son carrillas muy fuertes. Y llego y ya me habían dicho, ¿sabes qué? La cosa está muy fuerte aquí. Y eso es impresionante, a mí me impresiona mucho eso. Fíjense bien, es rapidísimo. Cuando el Señor arrebate a los escogidos, ¿te acuerdas que ya vimos eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacen los escogidos? ¿Qué hacen? Los escogidos estamos orando, intercediendo y estamos como ¿qué? Con nuestra espada y deteniendo toda la maldad, ¿cierto? Ahora imagínate los de seguridad en un meeting. Y llega el Señor y se lleva a todos los de seguridad. ¿Qué va a pasar? Va a haber un caos, pero todo lo negro y lo oscuro va a tener toda la libertad. Ahorita no la tiene toda. ¿Por qué? Porque seguimos peleando. ¿Amén? Entonces, ¿qué ocurre? Que me dicen, ¿sabes qué? Cuando llegué me di cuenta que el ambiente está muy fuerte, ¿sí? Espiritualmente hablando, y también lo que escuchas. Y dije, qué esperanzas que cuando estaba antes de irme se platicaran eso que se platica. No, o sea, ni siquiera imaginarlo. Dices, yo me decía el Señor, para que veas que cuando está mi gloria, cuando uno de mis siervos, cuando uno de mis hijos está conectado conmigo, va a reflejar alrededor. Va a reflejar, va a impactar tu matrimonio, va a impactar tu familia, va a impactar tus amigos. ¿Me doy a entender? Y yo decía, ay Señor, qué padre. Y no es que, oh, gracias Señor, lo sé. No, porque si no voy al suelo, ¿ah?
Gracias, Señor, porque es por ti. ¿Y sabes qué pasó? Algo bien interesante, porque eso me lo dijo en la mañana cuando llegué, cuando empecé a escuchar cosas. Y me puse a orar. Y le dije, Señor, yo no sé por qué estoy en este momento ahorita aquí, pero tú sí. Ayúdame, Señor, a dar un testimonio correcto. Porque si vienen y me provocan, yo tengo que tener mi espíritu muy tranquilo, muy en tus pies, Señor, para contestar correctamente. Bueno, llega la persona más tremenda con la que yo esperaba que fuera la situación más difícil. Lo que necesites, ahí estamos, cualquier cosa. Llega la persona a la que era, ahora es mi coordinador, ¿sí? Y llega y yo me pongo a sus órdenes. ¿Sabes qué? Algo muy interesante, iglesia, es que cuando tú sabes cuál es tu lugar, no tienes ningún problema. Y cuando, ¿qué necesitas que hagamos? ¿Qué vamos a hacer? Tú dime cómo lo hacemos, así se me quedaba viendo. Sin problema. Porque a mí no me afecta eso. Eso de las jerarquías y lugares no afecta cuando tú estás en el lugar correcto. Y ya estábamos avanzando y empezaron a hablar fuerte y empezaron a platicar temas que no tienen nada que ver con la oficina. Y luego se empezaban a callar. Y es que tú, bueno, pues ya esto, y empezó a relajarse todo de una manera que decías, wow, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y sabes con cuántos platiqué? Nomás oía el teclado. A esto vine. A esto vine. Y estaba café. Terminó el horario en el que iba a estar, porque no voy a estar yendo todos los días, porque voy a estar apoyándoles. Y cuando terminé, me dejé un bonche. Ahí tienes tu trabajo, lo revisas y después yo vengo y lo mando. Ese es el testimonio, iglesia. No estoy hablando de que el pastor es perfecto, porque no lo es, pregúntale a la pastora. Tengo muchísimos defectos, lo que estoy hablando es que tú lo estás haciendo para la gloria de Dios. Y cuando estamos conectados, la gloria de Dios va directamente a donde tiene que ir. Pero si tú y yo no estamos conectados, la gloria de Dios se va a mi yo. Ay, que todos vean que soy humilde. Que todos vean que me sujeto. Eso habla bien de uno, pero no habla bien de Dios. Y cuando está conectado correctamente, funcionan las cosas. Ahora, fíjense bien. Obed-edom recibió una bendición increíble como tú y yo. ¿O recibió algo diferente? No. ¿Cuántos hemos recibido la presencia del Señor en nuestras vidas? ¿Cuántos somos cristianos aquí? Amén. ¿Recibimos la presencia del Señor? ¿Qué hicimos con ella? Cada vez que nos reunimos, si estás estudiando tu palabra, ¿recibes el arca, la gloria de Dios ahí? Sí. Si estás conectado, sí, si no, no. ¿Somos bendecidos? Ok, el Señor está con nosotros. El Espíritu de Dios se mueve a su antojo en donde estemos, siempre y cuando estemos conectados. ¿Vamos bien? Si no, nos estamos desgastando a lo loco. ¿Cuántos nos hemos desgastado a lo loco? Fíjate, a veces puedes, digo, a lo mejor las mujeres me van a entender en eso. O sucede que la ama de casa se preparó, hizo unos guisaditos bien buenos, como le gustan a su esposo, ¿sí? Bien deliciosos. Le hizo el aseo, llegó el esposo y con alabanzas, ¿sí? Que no se esperaba. Lavó, ahí en la piedra, en el río, lavó. Y cuando llegó la esposa, ¿sí? Vas a decir, pues ya le ayudé, ya le lavé. Ya hice, es más, hasta planché. Que me estaban a hacer los dedos medio chuecos porque me mojo y luego plancha, pero por mi modo, ya me puse a planchar. Y llega de mal humor, o el esposo, ¿verdad? Porque no puede ser el esposo. Y te dice, no, mira nomás, los frijoles ni siquiera saben buenos, le hubieras hecho eso. ¿Pasa o no pasa? Sí. Mujeres, varones, porque a veces también nos toca, de este lado, ¿sí o no? Y tú dices, todo lo que me desgasté, ahí estoy tratando de quedar bien. Para que lleguen y ni tapeaste bien. Ay, o sea, de veras, en buena onda. Y entonces viene la palabra que nos dio el Señor el día de hoy. No lo hagas para ella. Hazlo para mí. Porque entonces si lo quieres hacer para ella, estás desconectado. Si lo quieres hacer para él, estás desconectado. Pero si lo haces para mí, yo te voy a bendecir a ti. Aunque llegue él, ella o los hijos o quien sea y no lo valoren, no importa, porque la gloria no la voy a recibir de las personas. La voy a recibir del Señor. Amén. Y yo soy bendecido. Mira, qué fe, trapeaste. Voy a tratar para la próxima trapear mejor. Amén. Es que a mí me gusta que trapeen, le das aquí y luego así y luego así. Oye, pero no es más fácil hacerle así. No, es así, así. Entonces, ¿qué dices? Bueno, si yo puedo trapearlo así, ¿cuál es el problema? Es más, hasta, mira, yo trapeé bajo y con una trapita así, en casa. Porque hay gente muy dedicada que se agarran y limpian. Está bien. Pero, ¿a qué voy con esto, iglesia? ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a bendecir y orar por la otra persona.
para que la otra persona pueda ver lo que estoy haciendo yo. Es bendición para su vida, pero lo voy a hacer para ti. No espero que ella me reconozca, lo voy a hacer para ti. Pero también te pido, porque también es cierto, que trabajes con mi esposo, trabajes con mi esposa, trabajes con mis hijos, para que cuando lo vean, lo puedan reconocer. No por mí, sino por medio de ti. O sea, él está aquí y nosotros estamos a los lados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisiéramos esto en casa? Si fuera así, no tuviéramos los problemas que tenemos, iglesia. Estaríamos súper enamorados. ¿Cuántos están aquí todavía enamorados? Gracias, amén. El esposo, no, los pastores, ¿verdad? ¿Tú no estás enamorado? Ahora, si tú no estás enamorado de la persona que está al lado de ti, ¿cómo te puedes enamorar del Señor? Porque estamos viviendo en sentimientos, estamos viviendo un cuerpo mortal. Pero a veces decimos, ay Señor, yo estoy súper enamorado de ti. Hazte para allá, hermano. Hueles muy feo. Señor, yo te... ¿Eso es amor? ¿Cómo puedo estar enamorado de Él si no puedo estar enamorado de mi hermano? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos estamos enamorados? Y si no entro el tema de la puerta, no me importa. Si se fijan, ni siquiera ojeado. Gloria a Dios. Entonces, ¿a qué voy? Fíjense qué interesante es eso. ¿Qué pasó con Obed-Edom? Eso a mí me impresiona y estoy emocionado, no sé tú. Yo no tanto, pastor, es que ¿ya te cansaste de la silla? Porque nos podemos parar y hacemos ejercicios. Fíjense bien. ¿Qué pasó con Obed-Edom? ¿Quién me puede decir qué pasó con Obed-Edom? Fue lleno de su gracia. Fue lleno de su gracia, fue bendecido en 3 meses, dice él y su casa, o sea, sus hermanos, sus hijos, aquí no menciona a su esposa, no menciona a su esposa si lo lee, y qué dice, que fueron bendecidos en todo, o sea, fue bendecido y aparte dice que en todo, significa que aún en las cosas materiales, ¿vamos bien? Ok, entonces, en esa casa estuvo y fue bendecido, está el arca de Dios y fue bendecido, ok, fíjense bien, y luego se va el arca, porque viene David, se enteró, sí, que todos eran bendecidos, ¿y qué pasó? Se llevó el arca. ¿A dónde se llevó el arca? Al templo. ¿Se acuerdan que todavía no estaba el templo? Hizo un tabernáculo ahí y ahí lo puso mientras, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó. ¿Quién cuidaba el arca? Eso es precioso, iglesia. No, o sea, discúlpenme, pero es que me emociono. O sea, fíjense qué interesante es esto. Te lo voy a platicar y el pasaje nos vamos a Primera de Crónicas 16, ¿sí? Para no platicártelo. Que lo veas ahí. Es más, ni lo encuentro, mira, así me pongo. Primera de Crónicas 16. 16:4, por favor. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, ¿para qué? Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Qué puso? Levitas. ¿Sí? Acuérdense que hay levitas no solamente cantan. Los levitas sirven. ¿Sí? Hay levita cantor, que es el que canta. Pero algo interesante aquí, fíjense, que a mí me impresiona mucho lo que pasó. Vámonos al 37. Es el 16:37. Dice, y dejó ahí delante del arca del pacto de Jehová, ¿a quién? ¿Para qué? ¿Y el 38? A ver, no sé si estamos entendiendo lo que pasó, porque me estoy emocionando más. O sea que se trajo el arca, pero de todo se lo trajo a él. Eso es interesante. Haz de cuenta que llega el arca. Disculpen si no saben, no está así aburrido, ¿eh? Llega el arca. Obed-Edom, soy bendecido. Me enamoré del Señor. Ay, precioso, no sé si tú estás enamorado, si no, búscale. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es precioso, mi Señor, yo estoy enamorado. Me van a criticar, me van a juzgar, me van a meter el pie, no me importa, estoy enamorado de mi Señor. Y mientras esté con Él, es suficiente. Una vez lo decía, Señor, ya no me llenan las vacaciones, ya no me llena el comer, ya no me llena estar con mi familia y todo. Ay, pastor, no, porque quiero que tú me llenes más que todo. Quiero que tú seas el todo para mí. Entonces, sí, hay una falla en mi esposo, en mis hijos. Bueno, es una falla, pero como le amo a Él, voy a tener misericordia. Voy a tener consideración porque sé que yo también fallo. ¿Vamos bien? Entonces agarro, estoy enamorado. ¿Cuántos están enamorados? Bueno, ya se llenó un poquito más. Están enamorados, entonces llega David y dice, me voy a llevar el arca. ¿A dónde te la vas a llevar? A donde tiene que estar. Voy a llevármela allá, voy a poner un campo en Jerusalén y ahí la voy a poner. ¿Vamos bien? ¿Amén? Entonces fíjate bien, Fíjate bien.
Ahí te va lo que hace, fíjate bien lo que hace Obed-Edom. Hay dos opciones, ¿sí? Tú me vas a decir, ¿qué hizo? Una es, toma el arca. Adiós, arca. Gracias por la bendición que recibí. Y volteé así, 2 casas, 5 carros, jaguar, una familia bien, estable, temerosa del Señor, unos hijos que aman al Señor, que te vaya bien. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos con la bendición que el Señor nos da y dejamos ir el arca? ¿Sabes lo que hizo Obed-Edom? Así es, no le dijo David que lo siguiera. Obed-Edom dijo, versión de sacerdocio como lo estoy interpretando, como lo dijo, ¿sí? Llega el arca, me enamoré tanto del Señor, más que de su bendición. Fue tanto lo que impactó el Señor, que esta libreta todos ustedes lo desearían porque es una libreta de oro, preciosa porque me la dio Jehová. Me bendijo, me multiplicó. ¿Y sabes lo que hizo? ¿Sabes qué? Yo sigo a Jehová. Eso lo quiso Obed-Edom. Aventó los bienes, los menospreció, Señor. Las bendiciones que tú le diste, no. Él puso sus ojos en el que bendice, no en la bendición. Muchas veces el Señor te va a bendecir y me va a bendecir para probar en dónde están nuestros ojos. Yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros nos relajamos cuando recibimos una bendición? Ya se cumplió. Y nos arrodillamos, es más, tenemos aquí callos. De tanto que oramos, Señor, porque dice tu palabra que la oración del justo entraría a tus pies, Señor. Y vienen mis hijos a servirle al Señor, a la iglesia. ¡Wow, qué padre! Pero ¿cuántos de nosotros nos quedamos con esa bendición? Y dejamos ir el arca. ¿Quieres un trabajo? Que ganes el doble o triple de lo que ganas. ¿Puede llegar? ¡Claro! Y el Señor dice, llegó y le bendijo y le multiplicó. Entonces se va. ¿Qué haces? ¿Te quedas con la bendición? ¿O vas tras el que bendice? Entonces lo que Obed-Edom hizo, ¿sí? Es algo bien impresionante y bien precioso. Dejó lo que el Señor le había bendecido y siguió el arca para servirle al Señor. Eso es lo que hace una persona que está enamorada del Señor. Fue tanta la impresión y el impacto que hizo la arca en él en esos 3 meses, que él decidió ir a servir a Jehová. Yo no sé ustedes, pero esa arca se va. ¿Sí? ¿Yo qué voy a hacer? Yo la sigo. Oye, pero ya viste que nos bendijo y todo. Que te vaya bien, papá. Cuídate mucho. Sucede que voy de viaje y cuando regreso de viaje, cada vez que voy de viaje traigo un regalo para mis hijos. Vamos a ponerlo bien así, bien interesante, porque Dios me bendijo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando regreso le traigo una lap, una tablet, materialmente hablando. ¿Ok? Mis hijos, vamos a ponerlo así, Después nos enseño que así sea. Temerosos de Dios, ¿verdad? Pero nos enseño que así sea. Entonces, ¿qué pasa? Llego y, oye, papá, ¿cuándo te vas a ir? Voy a ir otra vez a Monterrey. Qué bueno, padre, que tenga muy buen viaje, Te esperamos. Va al viaje, regresa el papá y ahora le trae una pluma que habla sola. X, lo que tú quieras, algo que siempre ha querido. ¿Vamos bien? ¿Qué va a ocurrir? Cuando él siempre que salga, los hijos van diciendo, pues que salga. Porque cada vez que viene me trae la chamarra que quiero, el que quiero. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué estamos provocando? Que mis hijos, en lugar de verme, les da alegría porque yo regreso, les da alegría por la bendición que les voy a dar. ¿Tiene algo de malo? ¿Que bendigas a tus hijos? No. Lo que estás haciendo es una buena intención. Pero ¿qué ocurre? Es lo mismo con el arca. Obed-Edom dijo, no, ¿sabes qué? Está padre la bendición. Fui próspero. Antes tenía guaraches, ahora tengo tenis. Uy, deja de eso. Son marca fulanita que son muy cómodos. El agua así hasta flote. Es más, son buenos para la iglesia porque el agua así el agua. ¿Sí? Pero dicen, pero si el Señor se va para allá, yo me voy. Y eso hizo Obed-Edom. Ahora, fíjate lo que hizo. Bueno, ok. Primero de Crónicas 26. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Qué padre es esto, ¿verdad? Yo estoy enamorado de mi Señor. No sé tú, si no lo estabas otra vez, vuélvete a enamorar de Él. Fíjate qué interesante. A veces nosotros
le echamos la culpa y vemos los defectos de la persona que está al lado de mí y se la aviento a él. Y el Señor nada que ver. Ahorita decía a mi esposa lo que le decía el Señor. Yo no te he fallado. Yo siempre he estado contigo. Yo siempre te he amado, más siempre te espero en oración para que tú estés conmigo y yo bendecirte. ¿Sí? Pero a veces porque mi esposo se enojó conmigo y yo con ella, ya no voy a oración. Y dice, espérame, yo no soy tu esposo. Yo no soy tu esposa. Yo no soy tus hijos. Yo soy un Dios fiel. Y no te voy a fallar. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita el Señor? Si nos ponemos así despiertos, ¿qué está haciendo? Que volteemos nuestros ojos otra vez al que tenemos que voltearlo. Eso es lo que les digo, que cuando el Señor bendice y estamos conectados con Él, la bendición es secundaria. Porque si la bendición me estorba para seguirle al Señor, tengo un problema yo, no es el problema de la bendición. ¿Vamos de acuerdo? Sucede que al pastor lo van a promocionar y le van a dar un puesto de 3, 4 veces más de lo que gana, casi como un diputado, y lo que tiene que hacer es viajar mucho. Y no puede servir en la obra del Señor, a lo que fue llamado. ¿Es una bendición? Fíjate bien, es una bendición que el Señor da, pero tú y yo tenemos que estar tomando la decisión correcta. Papá, ¿qué es lo que tú quieres? Es el cómo. Si yo estoy en comunión con el Señor, fíjate bien, porque no podemos ir así nada más a la ligera. Si yo estoy en comunión con el Señor y sé el cómo, ¿podría ser algo de bendición? Porque el Señor levantaría a una persona aquí que quiere levantar Él. ¿Y a mí me va a mandar a otro lado? A predicar también la palabra. No lo sé. A lo mejor me manda, no sé, Israel, China, para que me anden persiguiendo. Y a lo mejor le dice a uno de ustedes, imagínense, qué interesante. Francisco, es tiempo de que te levantes para que te pongas a pastorear la iglesia. Pero si él no está en el lugar correcto y no está conectado, claro, como no, apenas hasta caminar desde ahí, empieza a caminar diferente. Ya tenemos un problema. Tiene que conectarse, quitarse los zapatos y andar en guarache. Amén. Por eso tenemos que saber el cómo, porque no sabemos si debería ser bendición o no, hasta que estemos en el cómo. El cómo es cuando tenemos que saber si Él lo está imponiendo o no. ¿Y para qué? Fíjense bien. Primera de Crónicas 26, 12. Desde el 4. Voy a ir del 4 y nos vamos a brincar porque ahí vienen los nombres. Dice 24. ¿Los hijos de quién? Y da los nombres de ellos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El sexto. ¿Qué hacían? Dice, está hablando, lo menciona a todos. Dice en el 6, también fulano de tal, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones, ¿qué? Ajá, y dice que todos, en el 8, todos los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes, para el servicio, ¿sí? Dice el número, ¿qué iban a hacer? Servir al Señor. Todos se fueron. Los hermanos de Obed-Edom y los hijos de Obed-Edom se fueron con Obed-Edom. Pero el problema es que tú y yo sigamos traseros de ovejas. Los hijos de Obed-Edom no siguieron a Obed-Edom, siguieron el arca. Los hermanos de Obed-Edom no siguieron a Obed-Edom, siguieron el arca. Tú y yo no tenemos que seguir traseros. Que si el pastor hizo, yo hago. No sigas traseros. El arca. Yo sigo el arca porque a lo mejor en el caminar te vas a encontrar un hermano que se está cayendo y tú le dices, ánimo, despiértate, camina. Pero si no quiere, yo sigo caminando porque yo voy hacia el arca. Si yo me detengo aquí, yo me quedo igual que él. Y yo le puedo hacer de más de bendición estando junto al arca que aquí con él. ¿Sí me doy a entender? Y a veces nosotros estamos queriéndonos esperar porque fulanito y sutanito no avanzan. Tú avánzale porque le vas a bendecir más si estamos conectados. Si tú estás conectado vas a poder bendecir. Ahora, fueron impresionados, impactados los hijos de Obed-Edom que le siguieron y le siguieron a servir. Y fíjate por aquí dice, en el 12, dice entre el 26-12, dice, entre estos se hizo la distribución de ¿qué? De los porteros, ¿sí? ¿Y qué más dice? Ok, fíjate bien, todos sirvieron al Señor.
todos sirvieron al Señor. ¿Sí? Estamos hablando en el 12 que están todos los hijos, los hermanos, ¿sí? Y los hijos de los hijos, o sea, los nietos. Qué precioso es eso. Deja de estar buscando a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Deja de estar buscando a tus hermanos. Busca al Señor, porque eso va a llenarte y la gloria de Dios va a ser imposible que si yo camino aquí, la persona que está alrededor no sienta la gloria de Dios y se quebrante. No la nuestra iglesia. Nosotros no redimimos. Él redime. Y si yo estoy conectado con Él y Él quiere tocar a un hermano que ni siquiera lo conozco, el solo hecho de pasar por un lado de Él lo quebranta. Pero no diga, es que sí, yo estoy lleno del Espíritu Santo. No es eso. Es la gloria de Dios que impactó como me impactó a mí. Y nosotros queremos ver personas. Y no puede caber tanta gloria en una persona. Amén. La gloria viene del Señor. Ahora fíjate qué interesante. En Isaías, ¿sí? Isaías 14:12. Portero, ¿qué función iba a hacer? Portero del templo. Esa es la función de Obed-Edom. Y todos los demás hermanos se convirtieron en levitas. ¿Qué es esto? Servidores. Servían al templo, servían a la iglesia, servían en cosas para el Señor, en cosas administrativas, en cosas de todo lo que tenía que ver con el templo de Dios, con el arca. Y si vemos en Isaías 14:12, alguien que me ayude, por favor. 14:12. Por favor. Dice Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fíjense bien, ¿eh? Qué interesante está esto. ¿Cuál era la función del lucero de la mañana? Cuidar. Cuidar. Vigilar. ¿Cuál es la función de un portero? Vigilar. ¿Sabías que el lucero de la mañana era un portero? Sí. ¿Y su función era vigilar? Sí. ¿Qué vigilaba? Las piedras de fuego, ¿se acuerdan? ¿Y quiénes hacen las piedras de fuego? Antes de venir. Fíjate bien. Nosotros cuando veíamos al lucero de la mañana, porque su función era estar dando vueltas y vueltas por donde estaban las piedras de fuego, porque esa era su función, cuidarlas, ¿sí? ¿Qué hacían las piedras de fuego? Cuando veían al lucero de la mañana, las piedras de fuego sabían que venía un sol de gloria, pero no era el lucero de la mañana, era Jesús que venía tras lucero de la mañana. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Y cuando el lucero de la mañana escuchaba, oh, aleluya, amén, bendito el que viene, alabado sea su santo nombre. Entonces el lucero de la mañana dijo, bueno, pues ¿por qué no? En lugar de que lo vean a él, que me vean a mí. ¿Cuánto nos pasa eso? Yo puedo estar ahorita aquí, ¿sí? Como portero, iglesia, pero como portero es el que vengo para que sepas que, no porque sea atrás de mí, pero después de que yo camino como Juan el Bautista, ¿sí? Si pongo la figura del portero, Juan el Bautista es eso. Juan el Bautista era el portero. Llegaba y dije, después de mí viene alguien que es ¿qué? Mayor que yo. Era un portero. Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos llama a ser porteros. Que cuando me vean a mí digan, wow, no inventes, siento la presencia de Dios. Es que viene atrás de mí es la gloria que estás sintiendo, no la mía. Porque mía no sirve de nada. Por más buen pastor que seas, por más buen predicador que seas, nadie puede predicar de tal manera que transforme la vida si no es por la gloria de Dios. Por mejor tema que tengas. Ay, este tema a veces no se te ha tocado los que hemos tenido la oportunidad de enseñar. Y esperas que con ese tema todos digas, ay, se van a quebrantar. Y ninguno se quebranta. Y te toca un tema, o el Señor pone un tema donde dices, ah, pues que la vaca lechera echó leche. Y ya. Ah, pues iglesia, la vaca lechera echó leche. Todos llorando. ¿Por qué? Pues si no va la otra estaba más impresionante. ¿Por qué los quebranta? Porque es la gloria de Dios, no es lo que yo ve. No es lo que yo ve. Entonces, fíjense qué impresionante. ¿Cuál es la función? Fíjense cómo está todo esto. Ahora, el portero, ¿sí? Fíjense bien, antes no había relojes. Se manejaban por la luz, las estrellas, ¿sí? El sol, la luna, lo que el Señor creó. Y ¿se acuerdan que vimos en Nehemías las puertas? ¿Se acuerdan la puerta que dabas al oriente? ¿Se acuerdan de la puerta? Sí. ¿A cuál puerta? Aquel que se abría y esperaban el sol, la puesta del sol. ¿Se acuerdan de esa, verdad? Llegaban y la instrucción que tenían era que se cerraran las puertas en la noche y que se abrieran en la mañana. Y en la mañana, antes de que esté el amanecer,
antes de que salga el sol, había una estrella. Bueno, hay una estrella. ¿Sí? Hay una estrella que surgía, y entonces cuando veían la estrella decían, ya va a amanecer. Pero habla por la estrella, porque todos se manejaban por estrellas. ¿Y sabes cuál es esa estrella? Es Venus. Es una estrella que no tiene luz propia, pero brilla. ¿Sabes por qué brilla? ¿Has visto la luna? ¿La luna tiene luz propia? Cuando tú ves la luna brillar, sabes que detrás de esa luna, por decirlo de alguna manera, hay un sol de gloria que está iluminando esa luna y me dice que es de noche. Entonces, cuando abrían las puertas de la Jerusalén, ¿sí? Esas puertas, ¿sí? De que van hacia el oriente, ¿cómo sabían que iba a amanecer? Nosotros sabemos que va a amanecer porque se empieza a ver en el horizonte que se va levantando el sol, ¿verdad? Pero ellos que conocían, sabían, primero veían la estrella y dicen, esa estrella, ¿sí? Viene tras de él. ¿Viene qué? La mañana, la gloria, el sol del Señor. Y ya sabían que iba a amanecer. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, necesitamos estar viendo eso? Estar pendientes, no de que vea el sol, porque para poder ver al Padre necesito que por medio de quién. Y viene el Hijo, y el Hijo nos muestra la gloria del Padre. El Hijo nos muestra la gloria del Padre. ¿Tiene gloria el Hijo? Claro que tiene gloria. Pero nos muestra, podemos llegar al Padre por medio del Hijo. Entonces, eso es impresionante, iglesia, porque ¿cuántos estamos esperando a ese portero para poder ser bendecidos? ¿Cuántos aceptamos a Cristo Jesús por un portero? No fútbol, un portero. No, pues que sí, pues hablo de la chica, del Atlas, empezamos mucho de fútbol. Ya hasta los desperté, sí, de las chivas. ¿Cuántos hemos hecho? No es ese portero. ¿Cuántas personas que están a tu alrededor, o tú y yo hemos venido a los pies de Cristo por un portero? ¿Qué es un portero? Tú y yo somos porteros. El Señor no está llamando a ser porteros. Pero tengo que tener el arca aquí, servir al arca, para que cuando tú llegues conmigo digas, ay, algo hay. Algo está pasando ahí. Ah, mira, es Cristo Jesús, que te ama. Al que le estoy mostrando es a la luz. Yo nada más fui medio, porque cuando se quita el sol, si se quita el sol, ¿qué pasa con ese planeta que no tiene luz propia? No brilla, iglesia. Tú y yo brillamos por ese sol. No creamos que estamos brillando porque somos super guau. ¿Sí? Todos al piso. ¿Por qué todos al piso? Porque somos bendecidos. Amén. Entonces, ese es el plan del Señor. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevo? Me encanta porque nadie me lo midió. Eso es bueno. Significa que no están pensando, ay, yo mismo se voy a matar. Ok. Entonces, si aprendimos qué hizo Obed-Edom, dejó todo, iglesia. Yo no puedo menospreciar. El Señor me dejó esta bendición, entonces me quedo con ella. No. Es mejor ir con quien da la bendición que quedarme con la bendición. Mira, esta agua, iglesia, se va a acabar. Esta agua me la voy a acabar. Pero si estoy donde hay agua viva, ni necesito hasta de chorrito la agarro. ¿Me voy a entender? ¿Cuántos quieren vivir así, iglesia? De veras. Pero necesitas enamorarte del Señor. Muchos de nosotros hemos dejado el arca. Hemos dejado el arca por muchas cosas, iglesia. Si yo, por ejemplo, discúlpenme, pero si yo, por ejemplo, sé que voy a comprometerme con mi Señor el día de mañana y tengo algo que hacer, pues yo tengo que buscar la manera de estar al 100 con mi Señor. ¿Cierto o no? Imagínate que llegara, digo, que no estuviera prohibido, ¿verdad? Y no digo no prohibido, no, que no estuviera incorrecto. Y llegara todo bien crudo. Que no estuviera, que se permitiera. Ayer me aventé, es que sí se puede, vino tinto sí se puede, y me lo eché 5 botellas, ¿verdad? Y llega y Lore así como que, ay, el pastor huele así como que está bien cocido. No está crudo, está bien cocido. Si pones licor a los camarones a ver si se quedan crudos. Yo nunca he entendido por qué dicen crudos, están cocidos. ¿Sí? Entonces imagínate que tú llegaras y estás oliendo eso. Ahora, ¿yo me preparé para venir? No. Cuando tú estás en casa discutiendo de cosas allá en casa y vienes aquí a levantar las manos, ¿te preparaste para recibir? No. Por eso es que el Espíritu Santo no se mueve en ti. No en la congregación, en ti. Yo el pastor lo vi muy prendido ahora, pero no sentí nada en la alabanza, todo estuvo tranquilo. Porque depende de ti, de mí, si queremos seguir esa arca o no. ¿Estamos bendecidos? Amén. Ok, ¿alcanzamos una parábola o no? Sí. ¿Sí? ¿Todavía aguantan?
No sé cuánto tiempo llevo, necesito que me cheque el tiempo porque no sé a qué horas empecé. Son las 11:30. ¿Aguantan? ¿Rapidísimo? Ahí va. Vamos con la siguiente puerta. ¿Qué tiene que ver esto con la puerta? Te vas a ver lo que tiene que ver. La segunda puerta del lado sur que estamos viendo, ¿sí? Y es reinar o gobernar sobre las posesiones. Esa es la segunda puerta que estamos viendo de las puertas. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan qué puerta estoy hablando, verdad? Es la continuadora de lo que estamos haciendo. Y la primera parábola que vamos a ver, son 4 parábolas que vamos a ver ahí, pero el día de hoy vamos a ver nada más una. ¿Sí? Una es la parábola que vamos a ver es el tesoro escondido, Mateo 13:44. Y vamos a ver qué pasó con Obed-Edom en este sentido. Mateo 13, ¿sí estamos aprendiendo, iglesia? Amén. ¿Somos bendecidos? Amén. Gloria a Dios. Acuérdense que yo soy como el planeta Venus. Estoy brillando, pero por la gloria de Dios. Tus ojos puestos en el Señor. Amén. Ok. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo aprendimos? Ok. Debemos empezar a apreciar, iglesia, ¿sí? Dejar de apreciar las cosas materiales y empezar a apreciar las cosas que tienen valor, realmente valor, ¿sí? Estamos en un tiempo en donde valoramos las cosas que tienen precio y no apreciamos las cosas que tienen valor. Si no tiene marca, no. Sí, o sea, eso es algo que tenemos que aprender, ¿sí? En este mundo, las cosas que tú y yo estamos aprendiendo aquí no tienen valor. No esperes que los que no conocen a Cristo Jesús, y aún algunos que lo conocen, valoren lo que tú y yo estamos aprendiendo, estamos dispuestos a dejar por Cristo Jesús. No espere que lo valoren. Pero Él sí lo está valorando. ¿Vamos bien? Aquí vemos una estatura, ¿sí? 4 puntos importantes que vemos en esta parábola. ¿Cuáles son los 4 puntos importantes que vemos en esta parábola? 1. Halla. 2. Esconde. 3. Gracias. Vende. Y 4. Compra. ¿De acuerdo? Son 4 puntos importantes. Ok. Halla. ¿Qué significa hallar? Hallar significa, sí, tener una visión. Cuando yo hallo algo que el Señor me está llamando a hacer, es algo que Él me está inquietando a hacer. Por eso cuando algunos de ustedes vienen y me dicen, vea, pastor, fíjese que tengo una inquietud en mi corazón. Queremos ir a tal lugar, me inquieta el corazón y compartir el Evangelio a tal zona. Y yo le digo, gloria a Dios, qué bueno, pero se lo dejo, pastor, para que lo haga. No, te está llamando a ti. Yo te respaldo como pastor y la iglesia te apoya, ¿sí? Pero quien va a hacerlo eres tú. Ahora, fíjate bien, si yo hago un llamado que tiene el Señor de ir a compartir y llego, iglesia, el Señor puso en mi corazón que vayamos a compartir. ¿A dónde? Allá donde vive Fede, por aquella zona. Ir a compartir, ¿qué dicen? Y a veces somos como ese fuego, ¿verdad? Sí, señores, y se apaga. ¿Amén? Ahora vamos a suponer que todos me dicen que sí. Sí, pastor, cuente con nosotros, vamos, adelante, gloria a Dios. A muchos le ha pasado esto, me van a decir que sí, sí o no. Llega el día y nos tenemos que ir y ninguno de los 4 viene, o uno viene nada más. Y yo me enojo con los otros 3 o 5 o 10 que no vinieron. ¿Por qué? El llamado es mío. El tesoro, yo me voy a quedar. Si ellos no quieren quedarse con el tesoro, es su problema. El llamado es mío. Estamos con traer despensa. La bendición, ahí está. Es tuya si la quieres tomar. No tengo que estar el pastor con una cámara para ver quién le aventó. Fede, por favor, a partir del próximo domingo me anotas qué trajo cada quien. Para el último sacar cuentas, ¿cuánto fue lo que trajo en dinero? No. Son oportunidades de bendición que el Señor tiene que poner en tu corazón si está. Si no, no hay ningún problema. Pero ¿cuánto nos hemos enojado? Porque esperamos de las personas algo. El llamado es personal. Y yo te quiero bendecir. Porque el Señor me llamó y me está hablando con esto. Y yo quiero bendecirte a ti también. Decirte, wow, ¿cuántos están dispuestos? ¿Cuánto les suena algo parecido todo esto? ¿O nomás me ha pasado a mí? ¿Qué esperas que respondan y después resultan con que a tu cita la bolsearon?
y ya no pudo. Iba caminando y se me torció el pie y el camión y... Está bien. Eso lo estamos aprendiendo. Yo lo estoy aprendiendo, ¿eh? En este transcurso de pastoreo lo he aprendido. Dice la palabra que muchos son los llamados y pocos, pero también dice que ¿qué? Que oremos para que el Señor siga mandando ¿qué? Obreros a la mies. Si no fue Juan, el Señor mandará a Petronilo. Ay, qué nombre tan feo. Sí, pero es un buen siervo. Prefiero un siervo con nombre feo a uno que ni sirve, ¿sí? En las obras del Señor y tiene un nombre muy bonito, de novela. ¿Ah? Bueno, ok, no sé, ya lo agregué yo. ¿Qué halló? Halló una visión. ¿Qué es tener una visión? Cuando el Señor pone en tu corazón, haz esto. El Señor no dice, ve y dile a Juanito que haga esto. Ok, yo voy y le digo, el Señor dice que tienes que hacer esto y esto y esto. Pero para eso el Señor ya trabajó en su corazón, para confirmarle lo que le estoy diciendo. Ay, que el pastor quiere que hagamos lo que quiere. No, porque si no lo haces por convicción, no sirve, iglesia, te estás perdiendo una bendición. ¿Estamos haciendo algo bueno como David? Sí, pero no lo estamos haciendo como el Señor dice. Miren, la semana pasada dimos testimonios de cuántos fuimos bendecidos por las primicias. ¿Sí? Y levantamos la mano y dijimos, y no les contamos todo lo que hemos sido bendecidos por ser obedientes al Señor y dar las primicias. Pero muchos de nosotros, no dimos las primicias. Esa es decisión personal. 2, dimos las primicias, pero pues no. Pues ahí está, pues. ¿Funciona para el Señor? Ahí está, pues. Porque Él sabe nuestro corazón. Y a lo mejor ni siquiera fui como tenía que haber sido bendecido, porque fui bendecido por su misericordia. Pero el Señor es bendecirnos a todos. Pero si en tu corazón no hay convicción, estamos haciéndolo por obligación. Imagínate, Obed-Edom. David, oye, Obed, necesito que me acompañes. Porque pues tú estabas aquí, ya fuiste bendecido 3 meses. Deja todo y vente. A lo mejor Obed no lo hubiera hecho. ¿Cierto? Pero lo hubiera hecho por hacerle caso al rey. Más no por obediencia al rey. Amén. Y la bendición iba a ser diferente. Porque aunque a Obed-Edom no le pagaran acá, ni le dieran nada, no importa, porque lo está haciendo para el Señor. Entonces encontramos aquí que tiene una visión. Una visión que tú y yo tenemos que tener. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿por qué enterró el tesoro, ahorita que estábamos viendo, y compró todo el campo, en lugar de llevarse solo el tesoro? ¿Te has puesto a pensar en eso? Pues para buscar más en el campo, por tener más tesoros. Bueno, esa puede ser una deducción. Digo, ya no vemos ya más en la palabra, pero si era un tesoro que encontró en esa tierra, sí. No, pero pues estamos preguntando, perdón, que pues legalmente si encuentras algo en una tierra que no es tuyo, lo llevas, estás robando, tienes que pagar un precio para que es tuyo y ahora pues puedes aprovechar de la bendición. Ok, perfecto. Ok, fíjense bien. En las cosas del reino, no se trata de nada más llevarte el tesoro, sino el campo. Sin el campo. El campo va ligado al tesoro. No puedo separar el campo del tesoro. Campo, ¿sí? La vida crucificada, el camino crucificado de Cristo. Tesoro, el camino glorificado de Cristo. No sé si me están a entender. Sí, como el precio a pagar por el tesoro. El campo me va a permitir tener experiencias para valorar el tesoro. Porque muchos de nosotros como cristianos queremos separar el tesoro y nomás llevarme el tesoro y dejar el campo. ¿Qué significa? Lo que pasó que no hizo Obed-Edom. Me quedo con la bendición. Que te vaya bien. El Señor dice, no, es el tesoro con el campo. El campo es el momento en que vamos a tener circunstancias difíciles. Pero para poder tener ese tesoro, necesito ¿qué? Adquirir todo el campo. Y el campo son circunstancias en las que tú y yo vamos a estar. Mi esposo pasó con esto, mi esposa pasó con aquello, mis finanzas están de esta manera, sí, pero el tesoro ahí está. Y para llegar a ese tesoro, ese campo me va a servir para aprender a valorar el tesoro. Ok. ¿Cuántos han valorado un platillo de sopa, le llaman sopa ahogada o sopa de letras? Si yo te dijera ahorita, vamos a comer el día de hoy sopa de letras. Ay, mamá, ¿por qué sopa de letras?
Yo quiero una rachera de esas que le pones el tenedor y se corta solo. ¿Cierto? Pero ¿qué hace el Señor en el campo? Te quita la carnita con la que cortas con el puro tenedor, te quita la pasta y te pone a pura agua. Entonces cuando tú vas en el campo, ¿sí? Ya no estás comiendo pasta. Ay, cuando comía pasta. Y llegas y encuentras el tesoro, que es la pasta, ¿qué vas a hacer? Fiesta. Y vas a aprender a valorar la pasta. ¿Me doy a entender? ¿El campo para qué nos sirve? El campo nos sirve para que tú y yo podamos entender quién es Cristo Jesús. Para que cuando llegue Cristo Jesús a mi vida con la bendición que Él trae, diga, bendito sea tu santo nombre. No sé si me estoy dando a entender. Ya he hecho esto. Aquí tengo 10 pesos. ¿Quién los quiere? ¿Sabes quién se levanta? Erika siempre. Erika siempre. Siempre levanta las peticiones. ¿Por qué no te levantaste a tomarlo? Ya lo había hecho una vez, no sé si recuerden. ¿Sí me doy a entender? Ahí están los 10 pesos, se los llevo. Luego me lo regreso, gracias. ¿Sí me doy a entender? Ahí están. ¿Qué es vergüenza? Vergüenza. ¿Sí? Orgullo. Como volanta por 10 pesos. Yo prefiero comer piedritas en lugar de 10 pesos. Es orgullo aunque no tenga. Y llega el Señor, te quiere bendecir. Ah, no, espérate, no como. Tómalo, es tuyo. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Sí. Pero tú, yo no se lo llevé. Ella tuvo que caminar hasta aquí. Corrió. Y corrió. Y te apuesto, bueno, no quiero apostar. Casi estoy seguro que uno dirá, ay, ha de tener tanta necesidad de 10 pesos. Iglesia, ¿a poco no decimos eso? ¿A poco no? Uy, sí, miren nomás, 10 pesos. ¿No bendecida? ¿Alguien te quita la bendición? No. Si tú, a lo mejor ahorita vas a salir y, ay, ojalá tuviera 10 pesos por unas papas. O sea, iglesia, o sea, somos tan bendecidos y a veces no somos tan bendecidos porque no queremos. No queremos pagar el precio del terreno, del campo. El campo es bendición, iglesia. Pero nada más queremos las buenas. ¿Sí? ¿Y sabes por qué se para? Porque a lo mejor tú no sabes si en algún tiempo en su vida le hicieron falta 10 pesos. ¿Cuántas nos podemos poner a lo mejor algunos de ustedes se han puesto alguna cosa que no era suya y alguien se las dio? Ay, no la vayan a ver que ya la traían. ¿Eso qué? Iglesia, o sea, tenemos que despertar. No somos bendecidos por eso, pero ¿cuándo voy a valorar este saco que traigo? Cuando no lo tengamos. Cuando ya no lo tenga. Y si el Señor en su misericordia me lo quiere volver a mostrar, porque a lo mejor ya lo perdí. ¿Cuántas bendiciones se te están yendo de las manos? Tengo buenas intenciones, soy buen siervo de Dios, todos los días estoy en la iglesia, todos los días me acuerdo. Y no lo estamos haciendo como es. ¿Cómo? Ya desde que me conecto al internet y me estoy conectando al canal, uy, a ver lo que enseña. Uy, ya va a empezar con el tabernáculo otra vez el pastor. Ya lo perdiste. Porque no estás dispuesto a caminar el camino crucificado. Tus ojos están en el camino crucificado, no en el camino exaltado, que es en el tesoro. Amén. ¿Y cuántos el Señor nos ha hablado en este lugar? Dándonos tesoros, diciéndote, mira, ahí te va una promesa. Yo te voy a prosperar a ti y a tu familia. Y van a ser servidores del Señor. Y vas a ver a Chloe tocando la batería, alabando al Señor. Y te dices, ay, maldita padre, me gustó, sentí bonito. ¿Es suficiente sentir bonito? Imagínate que sentía David danzando cuando llevaban en la carroza, en el carro, el arca. Bueno, ¿sentía bonito? Pero no es por sentimientos. Entonces, ¿qué hace? Guarda la promesa, la cerca con la palabra del Señor y nadie me la quita. La palabra dice, yo y mi familia serviremos a Jehová. Esa es la palabra y dice, yo sigo orando, pero a veces necesito ya estar en la gloria del Señor para que mis hijos vean la gloria de Dios. Queremos que vayan a los pies de Cristo y en lugar de ver algo con nosotros, ven más religiosidad que una vida en Cristo Jesús, no van a venir a los pies. Es más, yo estoy porque el pastor me dice, se transmite, iglesia. Tenemos que vivir conforme a lo que el Señor está hablando. Compra el terreno, fíjate qué interesante. Entonces, vemos cómo debemos entender que el tesoro va unido al campo.
No nos brinquemos trancas. Aprovechemos el campo para nosotros crecer en Cristo Jesús. Amén. Y luego dice aquí que Él buscó. Estamos hablando que buscó. Si buscó es por qué. Él más bien encontró, halló. ¿Por qué halló? Porque buscó. Fíjense bien. Ok. ¿Qué está buscando el Señor en nosotros? Este es un campo. Y bien sucio. Que le hace falta una buena podada al pasto. ¿Cuántos dicen amén? Porque todavía veo unos pastos que están medio altos. Y ese le hace falta una buena podada. Este es un campo. Este es un campo. Este es un campo. Este es un campo. Y el Señor estuvo dispuesto a pagar el precio por todo el campo. No nada más por tu mano. Ah, es que esa mano cuando toca algo, wow, es la gloria del Señor, se levanta sol. Es todo. El Señor viene a comprar todo. Te compra todo, no te compra en partes. ¿Y cuántos de nosotros nomás le decimos al Señor, te doy una partecita? Nada más no te metas en mis finanzas. No me toques esas cosas de los diezmos y ofrendas y del dinero. Y yo te sirvo. El Señor viene por todo, es de Él. Y venimos aquí a la iglesia y decimos, Señor, todo es tuyo. Tú habla y dime, yo te diré, heme aquí, envíame a mí. Y no tarda ni siquiera en callarte cuando pues veías esto. Espérame, Señor, te estoy diciendo que heme aquí, no me interrumpas. Muchos de nosotros ya no tendríamos que estar aquí. Amén. Tendríamos que estar haciendo muchas cosas para el Señor. Y no estoy diciendo que estar aquí de vámonos, ¿no? Si tienen que retirarse algo, pueden hacerlo, ¿eh? O sea, no sé si hay alguien que tenga que retirarse, porque ya casi termino, pero pueden retirarse. ¿Qué busquen nosotros? Rapidísimo. Fertilidad. ¿Sí? El Señor está buscando que seamos fértiles. ¿Qué más busquen nosotros? Aprecio. ¿Qué es aprecio? Es gratitud. Que seamos agradecidos con lo que tenemos. ¿Se acuerdan la canción? Quiero vivir agradecido. ¿Sí? ¿Qué está buscando? Obediencia, sujeción, santidad. ¿Sí? Vamos a ir rapidísimo, ya voy a terminar. Cuando encontró el terreno, ¿es la salvación? Fíjense bien, ¿eh? Quiero que despierten. Dice que encontró un tesoro y tuvo que comprar el terreno, el campo. Pregunta, ¿lo que encontró fue la salvación? O sea, llegó, encontró la salvación que era el tesoro y fue a comprar algo para venir y comprar todo el campo. ¿Tú crees que lo que encontró fue la salvación? Pues no, por Jesús, ¿no? Fíjense bien, ¿eh? ¿Por qué no encontró la salvación? Primero, 2 puntos, ¿por qué no? Porque la salvación no está escondida. La salvación no está escondida. La salvación la encuentras en la esquina, aquí, allá, aquí está la salvación, se la mostré. La salvación no se pierde, no está escondida, perdón. ¿Sí? ¿O alguien te puede esconder la salvación? No. 2, porque nosotros no buscamos la salvación. La salvación viene a nosotros. Amén. Amén. Entonces después decir, yo busqué y encontré. No, tú no buscaste, Él te buscó a ti. Amén. Entonces no está hablando de personas inconversas. Esta parábola está hablando de personas conversas. Personas que recibieron a Cristo, que ya conocieron de Cristo y encontraron un tesoro. ¿Qué es? Algo nuevo que el Señor me acabo de descubrir. Que el Señor dice que la palabra, ay, encontré algo precioso. Compra todo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice que lo escondió. ¿Qué significa esconder? ¿Sí? Cercar, proteger. Es el cómo debo de hacerlo. Debo de cuidar esa visión. ¿Estamos de acuerdo? Estoy tratando de evitarlo para terminarlo ya. Número 3. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vendió. Primero halló. ¿Por qué halló? Porque estaba buscando. Una persona que no está enamorada de Cristo no busca de Cristo. Por eso necesitas enamorarte del Señor. ¿Sí? No, él halló porque buscó de Cristo. Tuvo tiempo de oración, tiempo de lectura, tiempo de enseñanza. ¿Y luego qué dice? Escondió. ¿Qué significa? Que la palabra que el Señor me dio rema y me dijo que era para mí, yo la tomo y la guardo y la acerco. Luego, ¿qué hizo? ¿Qué vendió? ¿Qué puedes vender? Todo le pertenece al Señor, ¿cierto? Todo es suyo. ¿O alguien dice que no? Todo es suyo. ¿Pero qué hay que no es suyo? No digo que no sea suyo, no, que depende de nosotros. Así es. La voluntad. Voy y vendo mi voluntad para ponerme a los pies de Cristo y hacer lo que Él me está diciendo. ¿Sí me pudieron entender?
Así es lo que estoy teniendo. Vendo lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Ay, mis bienes no son tuyos. Y compro eso que Él me está dando. ¿Por qué? Porque si le vendo mi voluntad, voy a hacer lo que Él me dice. Vas a irte a la sierra, vas a ser misionero y te van a perseguir. Vendo lo que tengo. ¿Cuál es? Mi voluntad. Toma, Señor. Y el Señor dice, te la compro. Te la compro. Pero ya cuando vemos que está medio feo el asunto, mejor no, Señor. ¿Ya se la vendiste? ¿Ya se la vendiste? ¿Qué compras? Compras el tesoro. Eso es lo que estamos hablando. Fíjate bien, y con esto estoy terminando. De veras que le traté de apretar un poquito. Obededón, ¿qué halló? Tesoro. Hay un tesoro llamado la presencia de Dios, la gloria de Dios la encontró. Ya la encontró, ok. ¿Qué escondió? Guardó la experiencia, nadie me la quita. Tú estás dejando de estar enamorado del Señor porque dejaste que te la robaran. Busquemos otra vez la comunión con el Señor. Aquellos tiempos en que me sentía tan gozoso cuando oraba, cuando leía la palabra, venía tan emocionado a la iglesia porque íbamos a reunirnos el día de hoy. ¿Dónde quedó eso? Fue robado. Retómalo, vuelve a tu primer amor. ¿Sí? Siguiente, ¿qué vendió? Lo entregó todo, aún lo material. Fíjate qué interesante, dio aún lo que el Señor le había bendecido. Porque a veces las bendiciones que el Señor me da, fíjate bien, ojo, las bendiciones que el Señor me da no deben de estorbar para hacer la obra de Dios. Porque si me estorban, déjalas. Es más importante quien te está bendiciendo que la misma bendición. Fíjense lo que estamos aprendiendo. Ok, y último, ¿qué compró? Compró el campo. Y decidió dejar todas las bendiciones que el Señor le había dado ahí y seguir el arca a un lugar donde no conocía, pero que sabía que iba a ser de bendición a su vida. Compró, ¿qué compró? La presencia del Señor. No es que la presencia del Señor no se vende, no, lo que pasa es que tienes que tener el deseo de adquirirla, no es porque, pues,